los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Haremos todo en honor a nuestro Dios. Nos reunimos hoy con cánticos de júbilo. Nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio poder nuevamente salir por este medio virtual. Hoy estamos con gozo, estamos con alegría porque tenemos a la familia del hermano Eddie Galvez, a hermana Livni, a sus hijos, a los hijos del hermano Eddie y de hermana Flor. Tenemos al hermano Víctor Vela, a hermana Patti. Tenemos también con nosotros a Diego. También está Christopher y su hermanita, está hermana Alba, está hermano Jorge Fajardo, está Emanuel, está Eunice, está hermana Isabel, está la familia en pleno de Licardier, que está la hermana Connie con su nieta que hoy vamos a presentar, el esposo, está Michelle también, está hermano Roland con hermana Jessie y sus hijitas, hermana Rosita, hermano Toniel y hermana Ninette y yo. Gracias a hermano Teo también con su familia, hermana Mindy, Juan José y Sandrita. Gracias, hermanos. Realmente me alegro interiormente de saber que están perseverando en el Evangelio. Damos gloria a Dios por eso. Amén. Esta mañana vamos a orar, porque yo le decía a los hermanos que, y he estado diciendo esto, que yo quisiera que es el deseo del corazón, creo que Dios me lo ha puesto, que si vamos a retornar presencialmente, que nuestra mentalidad varíe, cambie, se incorpore a la mentalidad de Dios. Recuerde que hay una queja de Dios que dice, mis caminos no son sus caminos, ni mis pensamientos sus pensamientos. Entonces, tenemos que conocer el camino de Dios y el pensamiento de Dios que está plasmado en la Escritura. O sea, el Espíritu Santo, delegado de Dios, inspiró 40 hombres en un periodo de casi 1000 años para escribir un documento que hoy nos instruye, que hoy nos capacita, que hoy nos habilita. Nadie puede preciarse de pertenecer al cuerpo de Cristo. Escuche esto. Nadie puede preciarse de pertenecer al cuerpo de Cristo si no ejerce el ministerio para el cual fue escogido. Nadie aquí de los que hemos sido llamados es una casualidad espiritual. Todo es un programa perfecto de Dios, y Dios no falla. Él estableció la lumbrera de los cielos, la luna y el sol para
para iluminar la Tierra. Y todo el tiempo de la existencia de nuestro planeta, esos dos elementos estelares han estado todo el tiempo cumpliendo su función. Dios no falla, todo lo que Dios hace es perfecto. Es más, usted y yo somos perfectos para Dios, así nos ve Él. ¿Por qué nos ve perfectos? Porque Dios solo bendice con toda bendición espiritual a aquel que está en Cristo Jesús. Escuche, que está en Cristo Jesús. Tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que venir ahora con un corazón renovado, con una nueva ilusión, con una nueva emoción. Hoy por la mañana, como a las 7:30 creo que eran, sonó la trompeta aquí dentro del templo y era el hermano Juan José tocando la trompeta. Miren, hermanos, confirmó lo que yo he estado pensando, porque antes, cuando yo estaba en la casa, sonaban los instrumentos y era la ilusión de que ya venía la alabanza y la adoración. Oiga lo que le voy a decir, eso me pasaba a mí. Oiga lo que le voy a decir, oía los instrumentos, todos ensayando, todos cantando, ya el grupo de alabanza en pleno, a veces ministrando coros, y eso entusiasmaba mi corazón. Oiga lo que le voy a decir. Pero cuando yo veía la indiferencia y la apatía de muchos, afectaba mi corazón. O sea, afectaba mis emociones. Porque y muchas veces lo dije estando aquí. Entonces, ahora vamos a incorporarnos con el deseo absoluto de entender que solo Dios puede proveernos a nosotros lo que necesitamos desde todo punto de vista. Si entendemos eso, seamos congruentes con Dios y manifestemos delante de Dios en alabanza y en adoración. Así es que oremos al Señor y que la palabra que vamos a ver hoy, quede implantada en nuestros corazones. Que no sean letras nada más que surgen y que salen y que se acumulan o a veces se eliminan, sino que sea palabra, espíritu y vida que sea capaz de moldear nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras conductas según el corazón y los pensamientos de Dios. Oremos. Padre, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que tu palabra, Señor, que tu palabra, Padre, que la palabra, Señor, que está escrita, que es capaz, Señor, de limpiar nuestras mentes, de cambiar nuestras almas, que la palabra tuya que es tan poderosa que engendra, Padre amado, hoy esa palabra, Señor, engendre a cada miembro de la congregación Monte Gerizim por nombre. Te ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que ahora que nos estamos incorporando, Señor, a esta nueva experiencia presencial, que lo virtual está, Señor, quedando poco a poco, Señor, eliminado, que cuando sea presencial nuestra reunión, Señor, sea con toda dedicación. Te lo rogamos, Padre, pero antes de eso, perdónanos en el nombre de Cristo Jesús, porque hemos pecado, porque hemos fallado, porque hemos hablado, porque hemos pensado inclusive lo que no te agrade. Te ruego, Dios poderoso, en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo, Dios poderoso, que levantó a Cristo de los muertos, nos levante de nuestra pasividad hoy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, para que tu palabra sea un nutriente que alimente en nosotros, Señor amado, que alimente en nosotros nuestro hombre interior. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre glorioso y misericordioso de Cristo Jesús. Amén y amén. En el capítulo 10 del Evangelio de Lucas hay una experiencia gloriosa y estábamos orando al respecto de eso. Veamos lo que dice el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Verso 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él habría de ir. Ponga atención. Envió, previo a su llegada, información al respecto de quién era el que venía. O sea, envió delegados. Sigue siendo actual, solo que
70 que estaban convictos, que estaban involucrados, que eran participantes, 70 personas que gozaban de la confianza de Jesús de Nazaret. Y les fueron a contar que venía Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cordero de Dios. Y veamos lo que sigue diciendo. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los delegados para cosecharla son pocos. Por tanto, rueguen al Señor, el dueño de la mies, con el propósito de que envíe obreros a la mies. Esto es importante de entender. Es importante de entender porque cuando hablamos de la mies es una analogía y está hablando de seres humanos que habían sido previamente escogidos por Dios en los lugares celestiales. Esa mies a la que se refiere ahí es seres humanos que tenían que escuchar que el Señor llegaba para que se aglomeraran alrededor de la información y encontraran identidad entre lo que Él decía y el antiguo pacto. Estamos en el momento histórico que estamos leyendo ahí, pero hoy es la misma historia. La mies está en ciernes, o sea, hoy la mies está en ciernes. Quiere decir que muchos hermanos están en flor. Están, algunos sí y algunos no, en flor. O sea, en otras palabras, estoy diciendo que muchos que están desarrollando un ministerio son como consecuencia que fueron engendrados por obreros enviados. Hoy, así como fueron 70 a hablarle a la mies, que es una analogía que está hablando de personas que podían escuchar porque habían sido escogidas y elegidas. Esto quiero que lo manejemos interiormente como un conocimiento que nos conmueva interiormente. Únicamente escucha la palabra de Dios el que pertenece al grupo de Dios. Pareciera un poquito radical, pero quiero que vayamos al capítulo 6 de Juan. Vamos al capítulo 6 de Juan. Por supuesto que nadie es rechazado, pero el Señor vino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y nosotros, todos, somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Recuerde en su mente que ya explicamos las dos grandes vertientes que se desprendieron. La vertiente de Rubén, que recibió en Efraín la bendición de Jacob, y la vertiente de Judá, que recibió de parte de Jacob la bendición. Judá, no se apartará el cetro de tu presencia. El cetro de tu presencia estará vigente, estará anuente, estará pendiente. Judá va a gobernar, pero Efraín va a ser de los gobernados de Judá. Espero explicarme. ¿Me expliqué? Manasés y Efraín, hijos de José. Jacob bendice a Efraín con la primogenitura de Rubén. Le da todas las delegaciones de primogenitura. Pero a Judá, Jacob le da la delegación como cabeza de autoridad, como el gobernante, que nadie le quitará el gobierno. Entonces, eso lo habíamos hablado. El gobernante es Cristo Jesús. Los unigénitos son la casa de Israel que reciben a Cristo como Señor y Salvador. El que recibe a Cristo como Señor y Salvador se convierte en un primogénito del unigénito que es Cristo. El único en el género es Cristo Jesús. Y los primogénitos son los primeros según el género de Cristo. Y esta es la casa de Israel. Todos los que escuchan la palabra de Dios, la atienden y se dedican y se prodigan a ella, son casa de Israel, que va a ser gobernada por el Judá, Cristo Jesús, del cual no se apartará el cetro del Señor. Ahora, escuche, solo los que escuchan, atienden, se prodigan, hacen partícipe la palabra de su vida, son los que escucharon y fueron enseñados por Dios. Veamos el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Verso 44. Juan 6, 44. Recuerde los 70 que fueron a hablarle a la mies. Dijimos que la mies es analogía, que está hablando de hombres. La mies son hombres, son seres humanos a los cuales el Señor iba. Pero él envió antes de llegar
Antes de llegar a las ciudades, envió 70 a hablar. 70 es un número de perfección. 70 es un número de autoridad. 70 es un número de siembra. O sea, cuando las personas están en el grupo de los 70, estamos hablando de los ministros primarios. Los ministros primarios. Los ministros primarios son importantes, pero también son importantes los cabezas de hogar. Porque los cabezas de hogar, si no está el esposo, porque está ausente o porque no está presente o porque cualquier razón, la madre es la madre es la encargada como autoridad. Ningún hombre teniendo a su esposa a la par puede delegar la función de autoridad de sembrar la palabra en casa. Ningún hombre. Despiértate tú que duermes, hombre, y levántate de los muertos y prodígate para que Dios te tome en cuenta. Recuerde que los hijos que usted tiene son regalo de Dios, porque de grande estima es el fruto del vientre. Mire pues, la casa de Israel es la casa de Efraín, bendecida con primogenitura, mientras que la casa de Judá es la casa de gobierno. Únicamente pueden ir a Cristo Jesús los que fueron bendecidos con toda bendición espiritual, que pertenecen a la casa de Israel. Por supuesto que si alguno entiende y se arrepiente, aunque no pertenezca a esta casa, se va a incorporar. Tengo unas ovejas que no son de esta casa, pero si se arrepienten, se incorporan, porque la gracia de Dios está abierta para la humanidad. Leamos lo que dice el 6:44 de Juan. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede llegar a Cristo Jesús si el Padre que tiene el control absoluto de todo no lo lleva. Eso es importante que lo entendamos. Dios está cumpliendo la primogenitura de la bendición sobre Efraín. Y recuerde que Efraín era hijo de Asenat. Asenat era una princesa que con un ministerio sacerdotal, hija de Potifar, que honraban y reverenciaban a un dios egipcio. Era hija de él y se casó con José. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa cuál sea tu genealogía, Dios cuando te engendra te muda tu genealogía y te hace una criatura diferente para él. No puedes tener el argumento de que en tu familia hubo prostitución, hubo brujería, hubo todo tipo de desmanes que a Dios no le agradan, porque cuando tú creíste en Cristo Jesús, Él te engendró, eres una nueva criatura, de manera que ahora todo es hecho nuevo de aquí en adelante. Pero eso nuevo no tiene que quedarse engavetado o no tiene que quedarse encapsulado. Eso nuevo tiene que florecer, tiene que salir, tiene que manifestarse, porque todos hemos sido llamados para desarrollar un ministerio. Cuando desarrollamos el ministerio, cuando el Espíritu Santo desarrolla nosotros el ministerio por la palabra que engendra, entonces nosotros pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Nadie puede venir a Cristo Jesús si el Padre no lo trae. Y si hay algún colado pero se arrepiente, o sea, cambia su mente y se convierte, o sea, incorpora la Escritura a su conducta de vida, ese colado aleja los pecados de su vida, cancela los pecados de su vida, porque eso vino Cristo Jesús, a cancelar el pecado del mundo. Cuando habla del mundo está hablando en general, los elegidos y los escogidos, que es usted. Amén. Y el que esté escuchando, que es escogido, tiene que dar claras muestras de cuál es su genealogía nueva. Muy bien. Nadie puede llegar a Cristo Jesús. Mire, esos versos son preocupantes, hermano. Porque fíjense que allá en el capítulo 10 envió 70 para decir, miren, ahí viene el Cordero. Hoy todos los predicadores, todos los que hablan de la palabra, los padres de familia en sus casas, sea mamá, sea papá, están anunciando que Cristo viene. Y ya no viene presencialmente como ellos lo vieron ahí, ahora viene con gran poder y gloria. Pero por eso todos los ministros estamos anunciando, primeramente a nuestra alma y hacer convicta nuestra alma, porque ese es el mayor tiempo de refrigerio. Vuelvo a repetir, si algún colado se arrepiente, ¿quién es el colado? Aquel que el Padre no está llevando a Cristo, pero se arrepiente, cambia su mentalidad, deja de participar de las obras infructuosas de las tinieblas, se aparta francamente de lo que no le agrada a Dios a la luz de la Escritura. No se impone una conducta, es de suya necesidad, por su nueva naturaleza, y aunque no pertenezca a la casa de Israel, él se arrepiente genuinamente. Por eso hablamos de Itaí y Geteo, ¿se recuerda? Por eso hablamos de Obededón, por eso hablamos de Ruth,
Por eso hablamos de ¿cómo se llamaba? Rahab. Ellos no pertenecían a la casa de Israel, pero como se incorporaron arrepintiéndose y dando muestras claras de arrepentimiento con conductas, no solo del diente al labio. Caleb también. Vimos hace unos días anteriormente esas 5 personas. Vimos a Caleb, vimos a Itaí, vimos a Ruth, vimos a Rahab, a Obed-edom, que no eran hebreos, pero se arrepintieron, y ese arrepentimiento Dios les dio un ministerio para desarrollarlo, para desempeñarlo, y ese ministerio fue tan impactante que quedaron vigentes y escritos en la palabra. Tú y yo también estamos escribiendo un libro de memorias. Así es que los llamados por Dios, los escogidos por Dios y los que se incorporan porque entienden con su mente natural que apartados de Dios nada se puede hacer, estos gozan del beneplácito de que Cristo Jesús les abre el entendimiento y les ilumine la mente con sus 7 espíritus. Veamos lo que dice el verso 45 de Juan 6. Escrito está en los profetas. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Cristo Jesús hablando. Hermanos, le voy a decir algo. Yo en lo personal tengo convicción de que Dios me amó. Es decir, una convicción que no porque me la diga mi esposa o me la diga mis hijos o me la diga la gente. Yo tengo convicción de mi naturaleza espiritual y soy pecador. O sea, no doy la talla. Gloria a Dios que no damos la talla, porque si la diéramos seríamos insoportablemente insoportables. ¿Ah? Lo que tenemos que entender es que estamos en una batalla continua y constante, minimizando nuestra vieja naturaleza. Por eso, antes de este tema, hablamos vuelvo a repetir, de Itaí Eteo, hablamos de Caleb, hablamos de Ruth, hablamos de Rahab, ¿se recuerda? Hablamos de Obed-edom. 5 seres humanos que no pertenecían a la casa de Israel, pero sus conductas demostraron abiertamente a qué habían venido a la tierra. No estaban escogidos ni elegidos, pero ellos se involucraron. Recuerde usted que Obed-edom, donde estuvo el arca, Obed-edom, ¿verdad? ¿No? Sí, Obed-edom, menos mal que hoy puedo consultar. Obed-edom tuvo 8 hijos. O sea, él cambió la naturaleza de su raza, cambió la naturaleza de su casa, cambió la naturaleza de su familia. Se puede cambiar la naturaleza de los hijos cuando los padres de familia incorporan el pensamiento de Dios a su vida. ¿Por qué el pensamiento de Dios? Porque el pensamiento es espíritu y es vida. Quiere decir que hay una vida espiritual que da la palabra, hermanos amados. Por eso estamos insistiendo en que ahora venimos a las congregaciones con un cuadernito, apuntemos y luego meditemos y reflexionemos. O sea, la palabra no es esta, pero profesionalicemos nuestra creencia. Entiéndame pues, ministremos la ministración que Dios nos da. Regresemos, entonces ya quedamos pues. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Aquellos que oyeron y fueron enseñados por el Padre son los que vienen. Pero también hay otro grupo que no. Sigamos leyendo entonces. Mire pues lo que dice, regresemos a Lucas 10. Hace 8 días veíamos que
que a Noé lo mandaron a fructificar, o sea, a retoñar, a criar y a engendrarse. ¿Recuerda? Ya lo vamos a ver. Solo déjeme ver aquí. Y les decía, verso 2 del capítulo 10 de Lucas, y les decía, a la verdad es mucha la mies. Hay mucha gente que espera de los ministros actualmente, y no de los pastores nada más, de todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. ¿Sí? No que querramos adeptos incorporados por sentimentalismo y emocionalismos, porque los sentimentalistas y los emocionalistas, no que no tengan que venir, pero generalmente, ¿cómo les cuesta incorporarse? El que tiene problema económico viene buscando aquí patrocinio de Dios o de algún hermano que le tiente el corazón, porque yo lo conozco, es que se lo digo, ¿verdad? Y cuando mira que no hay patrocinio económico, se va. Cuando mira que no hay trabajo, se va. Está bien. Quiere decir que nunca oyó, que no fue escogido, que no fue elegido, o quiere decir que no era su tiempo. Algo quiere decir. Solo a Dios le compete saber por qué se van o por qué no entienden. Pero los que estamos aquí tenemos que desarrollar un ministerio, porque la mies es mucha y los obreros pocos. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, roguemos al Señor de la mies que envíe más obreros a la mies. O sea, lo bueno sería que todos fuéramos obreros. Esta obra es bien interesante. Esa obra es bien interesante. Que envíe obreros a la mies. Un obrero es alguien que hace una obra. Y solo para regresemos, vamos a Efesios capítulo 2. Un obrero es alguien que hace una obra. Ahora, Dios está capacitando, Dios está ilustrando, Dios está iluminando, Dios está habilitando, Dios está capacitando, Dios está tratando de despertar por la palabra. Porque miren lo que dice el verso 10 de Efesios 2. Usted conoce los textos. Entonces, siéntase usted identificado con la palabra. Fuera de cámara hablábamos al respecto de qué le gustaría a usted que su hijo estudiara. Pues que se estudie, que saque una profesión, que se prepare, que académicamente alcance un nivel, porque necesita vivir. O sea, tenemos clara la mente entonces, ¿verdad? Yo le dije, ¿cuándo quiere que vaya? ¿A San Carlos o a Harvard? A Harvard. También sabe de universidades. Quiere decir que de lo bueno, lo mejor. Y de lo mejor, lo excelente. Y de lo excelente, ¿sabe cómo se dirá? Entonces, así tenemos que cambiar en el Evangelio. Así tenemos que cambiar. Usted tiene lo que hoy tiene porque así quiere vivir. Recuérdese, hace 8 días, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú estás esperando. Yo les decía, las metas. La primera meta es arrepentirse. Cuando yo me arrepiento de mi condición, cuando yo me arrepiento de mi indiferencia, de mi apatía, de mi acomodamiento, cuando yo pongo delante de Dios las cosas que hago que a Él no le agradan, cuando yo sé que hay falencias, carencias dentro de mí, que solo yo sé, y se las presento a Dios, entonces estoy poniendo metas de superación espiritual. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de paz y de bien, no de mal, para darte según el fin que tú esperas. ¿Qué esperas espiritualmente? ¿Qué quieres tú aquí en el breve tiempo que estás sobre la tierra alcanzar? No solo desde el aspecto material, sino en el aspecto espiritual. Que conste, no es la teología de la prosperidad, pero Dios dejó dicho, miren, dijo Dios. Si están conmigo, ¿quién contra ustedes? ¿Sabe qué dijo Dios? Apartados de mí. Están descartados de todo el programa de Dios, pero involucrados conmigo, están encartados en el programa de Dios. Bueno, miremos lo que dice entonces. La obra, ¿cuál es la obra del obrero? Hacer la obra. Mire, usted y yo somos la obra de Dios. Amén. Increíble, con todos mis defectos yo soy la obra de Dios en proceso de restauración. Mire lo que dice, porque somos hechura de sus manos, somos la obra de Dios, estamos siendo criados en Cristo Jesús
para las obras que tenemos que hacer. Dios nos hizo a nosotros, Cristo Jesús nos despertó, nos revivió, perdonen la palabra, o nos resucitó, nos está restaurando, porque hay obras que de antemano están preparadas para que usted y yo caminemos en ellas. Siempre surge la pregunta interior, ¿y cuál es la obra que yo tengo que hacer? ¿Cuál es la obra en la cual estoy involucrado? Hace poco estamos leyendo, dejamos ahí a Efesios capítulo 2, verso 10. Entendamos pues, somos hechura de sus manos. Usted es una obra de Dios. Amén. Lea el Salmo 139. Somos hechura de Dios. Lea Jeremías 1:5. Lea Efesios 1:3, 4 y 5. Somos hechura de sus manos. Ahora Dios nos hizo, ahora nos pone para que Cristo Jesús nos críe, nos sustente, nos alimente. Somos hechura de sus manos, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó en la eternidad para que nosotros desempeñemos un ministerio. Estamos bajo la autoridad espiritual, nada más espiritual. Yo soy una autoridad espiritual, yo no soy una autoridad sobre su vida personal, yo soy autoridad sobre su vida espiritual, si usted quiere, porque dice la Escritura, Dios levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de capacitar a los escogidos, a los elegidos, a los que pertenecen a la casa de Israel, a los que se incorporan no siendo casa de Israel pero se arrepienten, a los que aprendieron de Dios, a los que fueron bendecidos con toda bendición espiritual. Esa es la delegación mía, hacer que el espíritu que Dios le vivificó a usted se entere de que la Escritura, de que la palabra habla exclusivamente de usted para que su alma no lo gobierne. Para que su alma no tenga, ya se imagina usted cuántos beneficios espirituales podríamos obtener nosotros si nos plegáramos a la Escritura con sencillez y humildad. Yo me recuerdo que una vez me contaron a mí que hay una empresa de dentífricos y de productos de belleza que le da el 90% a Dios de sus ingresos. ¿Cómo serán los ingresos de esa empresa que vive con el 10%? Una empresa multimillonaria. Y ya se ha levantado competencia de competencias. Y ese dentífrico sigue siendo el que marca la diferencia. Hermanos, hay ejemplos francos, hay ejemplos evidentes de cómo Dios, cuando alguien le presta atención y se cree que es hechura de las manos de Dios y quiere que Dios lo ponga a hacer la obra para la cual vino a la tierra. Yo no vine a la tierra para ser médico. Ese fue un regalo de parte de Dios para mi sustento material. Yo vine a la tierra porque estoy granjeándome la vida espiritual eterna. Por eso vine a la tierra yo. Ahora, que Dios me agregó una profesión, bendito sea su nombre, me sustenta y me sostiene bien en la vida material, pero en el fondo realmente esta profesión está nada más en mi conocimiento humano, en mi alma falible, pero Dios se encuentra en su espíritu infalible que no falla, porque le pertenece a Él. Amén. Hermanos amados, en el nombre de Cristo Jesús, entendamos lo que hemos estado viendo. El justo, usted es justo. O sea, Dios ya cumplió con su promesa. Usted es justo, está delante de Dios justificado. No hay señalamiento, no hay acusación para usted. Nadie puede levantar delante de Dios ninguna acusación en contra de su vida. Dios, el omnisciente, el omnipotente y el omnipresente, está morando y habitando dentro de usted. Usted es justo. Ahora Dios le pide que fortalezca su casa, que afirme su casa, que se establezca, se fortalezca, que esté presente usted delante de Dios en todo tiempo, en su conducta y en su actividad diaria, porque usted tiene una categoría sacerdotal de un linaje diferente, de una nueva creación. Entonces, cuando usted fortalece la casa con la palabra, usted se afirma firmemente en Dios y empieza a hacer la obra de Dios.
volvemos a repetir, el arrepentimiento y la conversión erradican de nuestra alma. O sea, yo puse aquí, cuando alguien se arrepiente, se convierte, borra, erradica, destruye, derriba y arruina dentro de él la tendencia natural pecaminosa. Y a raíz de esto, el pecado deja de manejar nuestra alma. Entonces caminamos delante de Dios con una vida justa. Veamos el verso 3 del capítulo 10 de Lucas. Es difícil ser obrero, es difícil tener un ministerio, y todos tenemos un ministerio. Todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, todos los que hemos sido engendrados. Yo le decía el día miércoles, creo, si no estoy mal, cuando usted cree, es engendrado. O sea, cuando usted dice, yo recibo a Cristo como, entonces lo engendra el Espíritu Santo. Luego, cuando ese engendramiento es glorioso, usted es una nueva criatura. Usted dejó de pertenecer al grupo que va desbocadamente a la perdición. Ahora usted tiene un Señor, tiene una autoridad sobre usted, ahora usted tiene un camino, ahora tiene que buscar esa verdad, tiene que, a la luz de la palabra, incorporarse a esa nueva vida. Cuando yo creo en Cristo, soy engendrado de una nueva criatura, pero también la palabra me engendra mis pensamientos. Dios vivifica mi espíritu, es el primer engendramiento. El segundo engendramiento, la palabra nutre ese espíritu. Es como cuando un niño nace. Cuando un niño nace tiene un reflejo que se llama reflejo de succión. ¿Ah? Un niño recién nacido, aparte de llorar, usted le pone el dedo en la boca y le succiona el dedo. Es un reflejo de succión. Cuando un niño nace tiene reflejo de succión. Es un reflejo natural, está incorporado a su cerebro. Si ese reflejo de succión está ausente, hay una deficiencia cerebral y va a la muerte. Todos los cristianos que hemos nacido de Dios, nacemos con un reflejo de succión por la palabra, para que la palabra nos sustente. ¿Se recuerda lo que dice en 1 Pedro capítulo 2, verso 1? Desead como niños recién nacidos la palabra, la palabra que es la leche no adulterada, la cual si tú la tomas puede salvar tu alma. Qué tremenda la analogía entre la vida natural y la vida espiritual. Cuando la gente nace espiritualmente, tiene deseo de la palabra. Si tiene un mal instructor, si tiene un mal criador, entonces se va a llenar de un montón de asuntos de carácter religioso. La razón por la cual Dios levanta ministros es para nutrir con la palabra a la oveja, no es otra cosa. O sea, ¿sabe una cosa? Perdone que la comparación o la analogía tan grotesca, pero el ministro es un tenedor, un tenedor que le lleva la comida a la boca a la oveja. Le lleva la comida a la boca a la oveja. Y la oveja, si se nutre, si mastica esa comida y la digiere, la va a absorber y le va a dar independencia. Después el ministro, lo único que yo puedo hacer es poner la palabra en su boca para que usted la digiera, poner la palabra en su oído espiritual para que usted la digiera, para que eso lo nutra y lo alimente. Es lo único que puedo hacer, más no puedo hacer. La palabra engendra entonces. La palabra cambia la naturaleza. Y luego cuando usted pone la palabra a funcionar, y se da cuenta que la palabra es efectiva, se hace convicto de la palabra. Por eso Santiago, vamos a Santiago ahora. Ya vamos a ir terminando porque ya llevamos 10 minutos. Santiago, capítulo 2. Mire pues, recuerde que somos obra de la mano de Dios. Recuerde que Dios nos levantó para buenas obras, que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahí yo cuando estaba preparando esto pensaba en mi mente, ¿verdad? No crea que yo vengo a improvisar aquí, ¿verdad? Pero si usted lo cree, lo puede creer. Como no es así, no hay problema. Pero pensaba yo, si yo le pregunto a los hermanos,
y lo pregunté, ¿dónde quiere que estudie su nene? ¿En la San Carlos o en Yale? ¿O en Harvard? ¡Ay, Harvard! Ni modo. Quiere decir que sabe lo que quiere para su patojo. Y está muy bien. Órele a Dios y quien quita lo vemos en Harvard. Y nos invita a la graduación, pero que nos pague el ticket para ir por ahí. Mire pues. Veamos el capítulo 2 de Santiago. Verso 20. Mas quiere saber, hombre vano. Todos tenemos vanidad en la mente. Todos somos vanos en la mente. Pero Dios nos quiere incorporar a su pensamiento para que eso vano desaparezca. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. Lo leo, verso 20. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Si yo digo que soy cristiano o que pertenezco al grupo de Cristo Jesús y no hay evidencias, es posible que mi fe necesite ser revitalizada. Entonces, lo que el ministro da como palabra pretende, desde el punto de vista de Dios, que es espíritu y es vida, revitalizar tu fe, accionar tu fe, habilitar tu fe. Sigamos leyendo. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo a Isaac sobre el altar? Ese gesto de Abraham, de esperar y confiar absolutamente en que Dios iba a proveer, en el último momento, fortaleció a Abraham. ¿Sabe cómo le dicen a Abraham? El padre de la fe. Ahora vamos a presentar a, ¿cómo se llama la bebé? Mario y Raquel. A Mario y Raquel. ¿Y tiene apellido? Sí. Ruiz Licardier. Ruiz Licardier. Vamos a presentar a Mario y Raquel Ruiz Licardier. ¿Ah? ¿Qué tal que yo le pidiera al papá de Marjorie lo que Dios le pidió a Abraham? Lo primero que me da es un zurdazo y se va corriendo echando pestes y centellas contra el pastor. Dios nunca te va a pedir eso. Él solo te pide que mates tu vieja naturaleza. ¿Ah? Se recuerdan los versos del capítulo 12, ¿verdad? De Juan, ahí en el verso 24. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Hay muchos cristianos que andan solos. No, yo vivo con mi mujer y mis hijos. Sí, solo pero sin Dios, a eso me refiero. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si el grano de trigo muere voluntariamente por la palabra, sus actitudes carnales, poco a poco, inspirado por Dios, por la palabra, por el Espíritu Santo, va a dar fruto. Y el fruto de Dios es hacer la obra de Dios. Dice, verso 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Y que la fe se perfecciona por el ejercicio? Eche a andar su fe. Ponga a funcionar su fe. Independientemente de qué grupo pertenezca a usted. Eche a andar su fe. Póngale una meta a Dios. Dios mío, yo me arrepiento. Yo soy injusto y me arrepiento. Yo quiero convertirme al Evangelio. Quiero convertirme a tu palabra. Yo quiero que me permita, Señor, poner a funcionar mi fe. Y va a ver usted la respuesta gloriosa de Dios y entonces va a tener identidad con Dios. Verso 3 del capítulo 10 de Lucas y terminamos. Siembre, hay que sembrar. El que siembra escasamente, escasamente cosecha. El que siembra abundantemente, abundantemente cosecha. En el Evangelio es igual. Siembre usted decisiones. Las siembras son metas. Siembre decisiones y va a obtener respuestas de Dios. Porque no hay justo desamparado ni semilla de justo que no produzca abundante fruto. Y dice el Señor, he aquí, yo os envío como corderos. ¿Qué dice? En medio de lobos. Quiere decir esto que la cosa va a ser difícil.
Pero como ya venció Dios, ya venció Cristo, ya venció el Espíritu Santo, y ahora usted, que es el cuerpo de Cristo, depositario de Dios y templo del Espíritu Santo, usted también va a vencer. Hermano, que Dios en su misericordia esta semana que empieza hoy derrame abundantes bendiciones, y sobre todo que derrame sobre usted, por el Espíritu Santo, el deseo de que la nueva criatura se manifieste en usted. No importa qué labor tenga, qué trabajo desempeñe. Que Dios en su misericordia derrame sobre su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Derrame sobre usted en el nombre, hermano Toniel, derrame sobre usted en el nombre de Cristo Jesús. Derrame sobre usted en el nombre de Cristo Jesús abundantes bendiciones, de paz, de gozo, de prosperidad, de paciencia, de benignidad, y como estamos en pandemia, sobre todo de salud. El día de mañana, a las 11 de la mañana, hermano Jorge Fajardo nos va a compartir la palabra, así que están invitados para sintonizar. Amén. Ahora, hermano Toniel despide palabras de oración y vamos a proceder a presentar a Marjorie Raquel Ruiz Ricardier. Amén y amén. Amén. Y una ofrenda de palmas al Señor. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por la misericordia y la bondad de enviarnos su palabra este día. Queremos orar para quedar despedidos, no sin antes decirle, hermano, que a partir de ahora la fe por la cual hemos aprendido que ya no es un concepto, sino que es prácticamente una actitud, es tomar en serio, tomar en cuenta la palabra. Dios está requiriendo que a partir de este día nosotros vamos a empezar a accionar a la luz de la palabra. Situaciones difíciles vienen, sí, y el que no tiene problemas, prepárese, porque ya viene, pero es para afirmarnos en la fe, es para afirmarnos en la palabra, y es para que cada día podamos decir: Él es nuestra roca. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, le damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo cada día, Señor, nos está revelando la palabra para que aprendamos a necesitar cada día de ella, Señor, y que nosotros no caminemos por nuestra propia cuenta, sino que la palabra que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, sea una realidad en nosotros, que no nos apartemos del camino, que nunca salgamos de la verdad para empezar a disfrutar la vida eterna que tú has declarado para nosotros. Llévanos con paz y bendición. Rogamos por aquellos hermanos que están enfermos, que podamos hacer lo que dijo el ciego de Bartimeo, que dijo: ¿qué quieres que haga contigo? Que me devuelvas la vista. Nosotros esta oportunidad podemos decir: Señor, aquí está mi necesidad, y esperamos tu respuesta. Padre, gracias, en el nombre de Cristo Jesús oramos, y gracias, Espíritu Santo, porque nos has hablado esta mañana a la luz de la palabra. Amén y amén. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Si Dios permite, vamos a seguir a través de este medio. Amén y amén. Gracias, hermano Marcos David. Dios lo guarde y Dios lo bendiga. Amén. 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 Nos reunimos hoy con cánticos de júbilo. Nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado